El sol se ocultaba tras las montañas de Zacatecas, tiñendo el cielo de tonos cobrizos que recordaban al mineral que había hecho famosa a la ciudad. Martín Herrera ajustó su lámpara frontal mientras se adentraba en la boca de la mina abandonada. A sus 32 años, este arqueólogo de la Universidad de Zacatecas había explorado decenas de sitios coloniales, pero algo en esta mina, conocida localmente como La Llorona, le provocaba un escalofrío distinto. Según los registros, esta veta fue abandonada en 1783 después de una serie de accidentes, murmuró para su grabadora mientras sus botas levantaban polvo centenario. Los mineros reportaron voces y apariciones antes del derrumbe que mató a 12 hombres. El túnel principal se estrechaba conforme avanzaba. Las paredes, húmedas y cubiertas de salitre, parecían susurrar con cada gota que caía del techo. Martín se detuvo ante una bifurcación no documentada en sus mapas. «Qué extraño», dijo, consultando su brújula, que giraba erráticamente. La magnetita no debería ser tan abundante en esta zona. Siguiendo su instinto, tomó el camino de la izquierda. Después de unos 20 metros, el túnel desembocaba en una pequeña cámara circular con símbolos tallados en las paredes. No eran marcas mineras españolas, sino una mezcla de glifos prehispánicos y símbolos que no reconocía. «Increíble», susurró, pasando sus dedos por los relieves. «Esto parece una combinación de náhuatl y algo más». En el centro de la cámara, un altar de piedra sostenía un objeto envuelto en tela ennegrecida. Con manos temblorosas pero expertas, Martín fotografió todo antes de acercarse al bulto. Al desenvolverlo, encontró un libro grueso encuadernado en lo que parecía piel curtida, con un símbolo grabado a fuego en la portada, una luna atravesada por una daga. «Un grimorio», murmuró con asombro. «Un auténtico libro de hechicería colonial». Al abrirlo, las páginas amarillentas revelaron textos en español antiguo entremezclado con náhuatl y diagramas complejos. Algunos símbolos parecían cambiar sutilmente bajo la luz de su linterna, como si respiraran. Un viento frío e inexplicable apagó su lámpara por un instante. Cuando volvió a encenderse, Martín habría jurado que escuchó una voz femenina susurrar, «por fin». 3 horas después, Martín entraba en su apartamento en el centro histórico de Zacatecas, con el libro cuidadosamente guardado en su mochila. Las calles empedradas, normalmente llenas de turistas y música, le habían parecido inusualmente silenciosas durante su regreso. Colocó el grimorio sobre su mesa de trabajo y lo fotografió meticulosamente. Al pasar las páginas, notó que algunas parecían haber sido arrancadas, dejando bordes irregulares. «¿Quién eras tú?», preguntó al aire, observando una ilustración de una mujer con vestimenta mestiza del siglo XVIII, sosteniendo lo que parecía ser el mismo libro. El timbre de la puerta lo sobresaltó. Al abrir, encontró a doña Soledad, la anciana herbolaria que vivía en el piso inferior. Su rostro arrugado mostraba una expresión de genuina preocupación. «Joven Martín», dijo con voz temblorosa. «Algo ha entrado con usted esta noche». Lo sentí subir por las escaleras. «Doña Sole, solo traigo un libro antiguo para mi investigación», respondió él, intentando calmarla. La anciana negó con la cabeza. «No es un libro cualquiera, ¿verdad?». Sus ojos oscuros se fijaron en la mochila. «Sí, es lo que creo, pertenecía a Citlali, la bruja de Zacatecas. Mi abuela me contaba historias sobre ella cuando era niña». Martín la invitó a pasar, intrigado. Cuando doña Soledad vio el grimorio sobre la mesa, se persignó rápidamente. «Virgen Santísima, es el libro de Citlali», susurró. «Debe devolverlo a donde lo encontró, joven. Ese libro contiene conocimientos que no deberían despertar». «Es solo un artefacto histórico, doña Sole», argumentó Martín. «Importante para entender las prácticas culturales de la época». La anciana tomó sus manos entre las suyas, ásperas por décadas de trabajar con hierbas. «Escúcheme bien. Ese libro fue sellado por una razón. Si lo encontró en la mina de La Llorona, entonces las barreras ya se están debilitando». Sus ojos se humedecieron.
mi familia tiene una deuda con Citlali. Si ha regresado su grimorio, significa que algo está por despertar. Cuando doña Soledad se marchó, Martín miró por la ventana. Sobre el cielo nocturno de Zacatecas, luces extrañas parpadeaban como estrellas fuera de lugar. Y por un momento, habría jurado que escuchó un susurro en su oído: encuéntrame. La mañana llegó con una bruma inusual para Zacatecas, como si la ciudad colonial hubiera amanecido envuelta en un velo grisáceo. Martín contemplaba el grimorio sobre su mesa mientras sorbía café amargo. Las advertencias de doña Soledad resonaban en su mente, pero la curiosidad académica podía más. Tomó su teléfono y, tras dudar un momento, marcó un número que no había usado en más de un año. ¿Carmela? Soy Martín. Necesito tu ayuda con algo. 2 horas después, Carmela Vega cruzaba el umbral de su apartamento. A sus 30 años, la lingüista especializada en lenguas indígenas mantenía ese porte elegante que siempre había admirado. Su cabello negro recogido en una trenza y sus ojos color ámbar escudriñaron el lugar antes de posarse en él. 3 semestres sin hablarnos y de repente me llamas por un asunto urgente, dijo ella, dejando su bolso sobre el sofá. Debe ser algo extraordinario. Lo es, respondió Martín, guiándola hacia la mesa donde reposaba el grimorio. Encontré esto en una cámara oculta en la mina de La Llorona. Carmela se inclinó sobre el libro, su expresión cambiando de escepticismo a asombro. «Dios mío», exclamó, pasando delicadamente los dedos sobre las páginas. Esto es una fusión perfecta de español colonial tardío y náhuatl ritual. Hay símbolos aquí que solo he visto en códices resguardados en museos. ¿Puedes traducirlo? Parcialmente, respondió ella, absorta en las páginas. El náhuatl tiene variantes regionales, y este parece incluir un dialecto específico de la zona. ¿De dónde dijiste que lo sacaste? Mientras Martín relataba su descubrimiento, no notó cómo las sombras del apartamento parecían alargarse hacia el libro, ni cómo los objetos pequeños sobre la mesa se movían sutilmente, como atraídos por un imán invisible. Según esto, dijo Carmela, señalando un pasaje, el libro pertenecía a alguien llamada Citlali, una curandera y bruja. La palabra en náhuatl es tlamatki, que significa sabia o conocedora, pero el texto español la llama explícitamente bruja. Doña Soledad la mencionó anoche. Dijo que su familia tiene una deuda con ella. Carmela continuó traduciendo. Aquí dice que Citlali era hija de una mujer indígena y un minero español. Aprendió conocimientos de ambos mundos y creó una magia propia, sus ojos brillaron con interés académico. Esto es fascinante, Martín. Es un testimonio único de sincretismo mágico religioso colonial. Un golpe seco desde la cocina lo sobresaltó. Al investigar, encontraron todos los cajones abiertos y los utensilios esparcidos por el suelo. Debe haber sido un temblor, murmuró Martín, aunque ambos sabían que no había sido así. De regreso en la sala, Carmela señaló un diagrama en el grimorio. Este parece ser un ritual de invocación básico. Requiere sal, hierbas locales y, frunció el ceño, sangre del invocador. ¿Para qué serviría? Según esto, para abrir los ojos a lo invisible, tradujo ella. Esencialmente, para ver lo que está oculto. El teléfono de Martín vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Tengo entendido que encontraste algo valioso en La Llorona. Soy Rodrigo Montero de Minera Zacatecana. Me gustaría discutir una oferta por tu hallazgo. ¿Quién es Rodrigo Montero?, preguntó Carmela al leer el mensaje. El nuevo magnate minero de la ciudad, respondió Martín, frunciendo el ceño. Ha estado comprando concesiones por toda la región. Pero no he hablado con nadie sobre el grimorio, excepto contigo y doña Soledad. Un escalofrío recorrió la habitación. Sin que lo notaran, las letras del grimorio brillaron tenuemente por un instante. Creo que deberíamos intentarlo, dijo Carmela de repente, señalando el ritual. Por propósitos académicos, claro. Martín dudó, recordando las advertencias de doña Soledad.
pero la tentación de descubrir los secretos del libro era demasiado fuerte. «Tengo la mayoría de estos ingredientes», dijo finalmente. «Doña Soledad es herbolaria, podría proporcionarnos el resto». Mientras recolectaban lo necesario, ninguno notó la figura que los observaba desde el edificio de enfrente, un hombre de traje caro y mirada calculadora. Rodrigo Montero bajó sus binoculares y sonrió. El grimorio sería suyo, costara lo que costara. Las leyendas sobre mapas de vetas de plata ocultas en libros de brujería colonial no eran simples historias para él. «Sigue traduciendo, querida», murmuró para sí mismo. «Haz el trabajo por mí». En el apartamento, los objetos continuaban moviéndose solos cuando nadie miraba, como si una presencia invisible estuviera familiarizándose con el entorno, preparándose para algo más. La noche había caído sobre Zacatecas cuando Martín y Carmela terminaron de preparar el ritual. Habían despejado el centro de la sala, dibujando con sal un círculo perfecto según las instrucciones del grimorio. 5 velas negras marcaban los puntos cardinales y el centro, mientras un brasero pequeño humeaba con una mezcla de hierbas que Doña Soledad les había proporcionado, no sin antes advertirles nuevamente sobre los peligros. «Para ver lo invisible, primero debes ofrecerle algo de ti mismo», tradujo Carmela del grimorio, su voz apenas un susurro en la penumbra. «Necesitamos 3 gotas de sangre». Martín tomó el alfiler que habían esterilizado y, tras un momento de duda, pinchó su dedo índice. 3 gotas carmesí cayeron sobre las hierbas humeantes, produciendo un siseo y un destello verdoso que iluminó brevemente sus rostros tensos. «Tu turno», dijo, pasándole el alfiler a Carmela. Ella repitió el proceso, y cuando su sangre tocó las hierbas, el humo cambió a un tono azulado. Ambos intercambiaron miradas de asombro. «Ahora debemos recitar juntos», indicó Carmela, sosteniendo el grimorio abierto entre ambos. Sus voces se entrelazaron en palabras antiguas, una mezcla hipnótica de español colonial y náhuatl. Con cada sílaba, las velas parpadeaban y el humo se arremolinaba de formas imposibles dentro del círculo de sal. «Citlali, Tlamatqui de 2 mundos, préstanos tus ojos para ver más allá del velo. Xochitl, flor de la noche, guíanos entre sombras». El último verso quedó suspendido en el aire cuando todas las velas se apagaron simultáneamente. La oscuridad fue absoluta por un instante, hasta que un resplandor azulado comenzó a formarse en el centro del círculo, cobrando densidad hasta adquirir una forma vagamente humana. «¿Funcionó?», susurró Martín, su corazón latiendo con fuerza. Como respondiendo a su pregunta, el resplandor se condensó en la figura translúcida de una joven mujer con rasgos indígenas y vestimenta colonial. Su expresión era de sorpresa y alivio. «Después de tanto tiempo», dijo la aparición en un español antiguo pero comprensible. «Alguien ha abierto el camino». Carmela se aferró instintivamente al brazo de Martín. «¿Quién eres?», preguntó él, intentando mantener firme su voz. «Me llaman Xochitl», respondió la aparición. «Fui aprendiz de Citlali, la Tlamatqui de Zacatecas. He estado atrapada entre mundos desde que ella fue, su forma fluctuó con emoción, desde que la Inquisición la capturó». «¿Eres un fantasma?», preguntó Carmela, recuperando su compostura académica. «Soy un espíritu guía, atado al grimorio que ahora poseen», explicó Xochitl. «Citlali me envió a este estado cuando presintió su captura, para proteger su conocimiento y continuar su misión». «¿Qué misión?», inquirió Martín. Xochitl flotó hacia el grimorio y pasó su mano translúcida sobre las páginas. «El libro está incompleto», dijo con preocupación. «Faltan las páginas más importantes, las que contienen los sellos mayores». «¿Sellos para qué?», preguntó Carmela. «Para mantener cerradas las puertas entre mundos», respondió Xochitl, su voz tornándose grave. Citlali descubrió que las minas de Zacatecas no solo extraían plata de la tierra. Algunas vetas abrían caminos hacia otros lugares. Lugares donde habitan seres antiguos que los aztecas conocían y temían. Un ruido en la ventana los sobresaltó. Al mirar, solo vieron la rama de un árbol golpeando el cristal, movida por un viento que había surgido de la nada.
Ya sienten la apertura del portal, murmuró Xóchitl. Sin las páginas faltantes, no podré ayudarles a cerrar lo que han comenzado a abrir. ¿Dónde podemos encontrar esas páginas?, preguntó Martín, sintiendo un peso de responsabilidad asentarse en su pecho. Fueron escondidas por los seguidores de Citlali después de su ejecución, explicó Xóchitl. En lugares sagrados de la ciudad, donde la magia antigua y nueva se encuentran. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Xóchitl desapareció instantáneamente, dejando solo un residuo de luz azulada. Joven Martín. Era la voz angustiada de doña Soledad. Abra, por favor. Cuando abrieron, la anciana entró apresuradamente, su rostro pálido de terror. La he visto, dijo, temblando. A Citlali. En sueños. Me mostró desastres, portales abriéndose bajo la ciudad. Y un hombre de traje oscuro buscando el libro. Rodrigo Montero, murmuró Martín. Hay algo más, continuó doña Soledad. Mi familia, su voz se quebró, mis ancestros fueron quienes traicionaron a Citlali, quienes la entregaron a la Inquisición por miedo. Ella me ha mostrado dónde está una de las páginas faltantes. Es mi oportunidad de redimir el nombre de mi familia. Mientras hablaban, ninguno notó la sombra que se deslizaba por debajo de la puerta del apartamento, tomando forma humana en el pasillo. El ladrón profesional contratado por Rodrigo Montero sonrió al escuchar la conversación. Su jefe estaría muy interesado en saber sobre estas páginas faltantes. La cacería había comenzado. El amanecer encontró a Martín, Carmela y doña Soledad en la pequeña cocina del apartamento, rodeados de mapas antiguos de Zacatecas y notas esparcidas. La presencia etérea de Xóchitl flotaba cerca, su luz azulada más tenue a la luz del día, casi invisible excepto por un leve resplandor que solo ellos podían percibir gracias al ritual. Según mi visión, explicó doña Soledad, señalando un punto en el mapa, la primera página está oculta en las catacumbas bajo la catedral. Los seguidores de Citlali la escondieron allí porque era el último lugar donde la Inquisición buscaría. Las catacumbas están cerradas al público, observó Martín, frotándose los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Tendríamos que conseguir un permiso especial o entrar sin que nadie lo sepa, completó Carmela con una determinación que sorprendió a todos. No tenemos tiempo para burocracia. Si lo que Xóchitl dice es cierto, cada minuto cuenta. Xóchitl asintió, su forma fluctuando con preocupación. El velo entre mundos se debilita con cada luna nueva. Y la próxima es en 5 días. Doña Soledad sacó de su bolso un pequeño saquito de cuero desgastado. Hierbas de protección, explicó, entregándoselo a Martín. Y esto, añadió, mostrando un rosario de cuentas negras. Perteneció a mi bisabuela. Dice la historia familiar que fue un regalo de una de las seguidoras de Citlali como agradecimiento por esconderla. Mientras preparaban su expedición improvisada, al otro lado de la ciudad, en una mansión modernista que contrastaba con la arquitectura colonial de Zacatecas, Rodrigo Montero examinaba el informe de su ladrón. ¿Páginas faltantes?, preguntó, su voz suave pero amenazante. ¿Y no pudiste tomar el grimorio? Había 3 personas en el apartamento, señor, respondió el hombre. Y algo más, algo que no pude ver claramente, pero que sentí observándome. Rodrigo despidió al ladrón y se acercó a la ventana. A sus 45 años, había construido un imperio minero sobre las ruinas de compañías quebradas, guiado siempre por un instinto casi sobrenatural para encontrar vetas rentables. Un instinto que había heredado de su abuelo, quien le contaba historias sobre un libro mágico que revelaba los secretos de la tierra. Si no puedo tener el libro entero, murmuró para sí mismo, tendré al menos una de esas páginas. Las catacumbas bajo la catedral de Zacatecas eran un laberinto de pasillos estrechos y cámaras pequeñas, iluminadas apenas por las linternas de Martín y Carmela. Habían logrado entrar gracias a un contacto de Martín en el departamento de arqueología que les proporcionó las llaves, creyendo que realizaban un estudio preliminar. Según las indicaciones de doña Soledad,
debemos buscar una tumba con el símbolo de la luna y la daga, susurró Carmela, su voz reverberando en las paredes de piedra. Xóchitl flotaba delante de ellos, su luz azulada proporcionando una guía espectral. Siento la presencia de la página, dijo el espíritu. Está cerca, pero no estamos solos aquí. Como confirmando sus palabras, un susurro recorrió las catacumbas, un sonido que no parecía humano. Las linternas parpadearon. Martín, la voz de Carmela tembló ligeramente, ¿recuerdas cuando rompimos? Dijiste que era porque yo creía demasiado en cosas que no podía ver o tocar. Él asintió, recordando aquella última discusión hacía un año, cuando su escepticismo chocó con la apertura de Carmela hacia lo espiritual, heredada de su abuela Jackie. La vida tiene un sentido del humor retorcido, respondió con una sonrisa tensa. Avanzaron hasta llegar a una sección más antigua, con tumbas que databan del siglo XVIII. Xóchitl se detuvo frente a una lápida sencilla, sin nombre, solo con el símbolo de la luna atravesada por una daga toscamente tallado. Aquí, indicó. Martín examinó la tumba, buscando algún mecanismo oculto. Finalmente, notó que una de las piedras laterales estaba ligeramente suelta. Al moverla, reveló un hueco pequeño donde reposaba un tubo de metal verdoso. Cobre colonial, identificó, abriéndolo cuidadosamente. Dentro encontraron una página amarillenta doblada con precisión, cubierta de símbolos similares a los del grimorio. Al desplegarla, Xóchitl emitió un sonido de satisfacción. El primer sello, confirmó. Protege contra las influencias mentales de los seres del otro lado. Un ruido metálico resonó desde la entrada de las catacumbas. Alguien más ha entrado, susurró Carmela. Se apresuraron por un pasillo lateral, buscando una salida alternativa que Martín recordaba de sus estudios sobre la catedral. Detrás de ellos, escucharon pasos y voces masculinas. Montero, murmuró Martín. Debe haber sobornado a alguien para seguirnos. Encontraron una escalera estrecha que conducía a una trampilla. Emergieron en un almacén polvoriento dentro de la sacristía de la catedral, justo cuando escucharon a los hombres de Montero entrar en la cámara que acababan de abandonar. Ya en la plaza, mezclándose con los turistas, Carmela desplegó nuevamente la página. Hay una referencia aquí a la segunda ubicación, dijo, estudiando los símbolos. Parece señalar hacia las ruinas de la quemada. Está a 1 hora de la ciudad, observó Martín. Podríamos ir mañana temprano. De regreso en el apartamento, encontraron a doña Soledad preparando una infusión de hierbas amargas. Para fortalecer el espíritu, explicó. La necesitarán si van a la quemada. Ese lugar tiene su propia magia, más antigua que Citlali, más antigua que los españoles. Esa noche, mientras Carmela dormía en el sofá y doña Soledad en un catre improvisado, Martín contemplaba la ciudad desde su ventana. Las luces nocturnas de Zacatecas parecían parpadear en patrones extraños, y habría jurado que algunas se movían contra la gravedad, ascendiendo hacia el cielo estrellado. Está comenzando, dijo Xóchitl, materializándose a su lado. Los primeros signos. Seres menores cruzando el velo debilitado. ¿Qué pasará si no encontramos todas las páginas a tiempo?, preguntó Martín. La expresión de Xóchitl se tornó sombría. Lo que los antiguos mexicanos llamaban Mictlán y los españoles infierno se fundirán con este mundo. Y los que se alimentan de plata y sangre caminarán nuevamente entre los vivos. En su mansión, Rodrigo Montero sostenía un fragmento de papel que sus hombres habían encontrado caído en las catacumbas, un trozo rasgado de la página con símbolos incomprensibles. Sin saber su significado completo, pero impulsado por una ambición ciega, comenzó a recitar las palabras escritas. El aire a su alrededor se espesó, y las sombras de la habitación parecieron cobrar vida propia, estirándose hacia él como dedos hambrientos. Cuando terminó de leer, una oscuridad más densa que la noche se arremolinó a su alrededor, penetrando por sus ojos, nariz y boca. Cuando sus sirvientes lo encontraron minutos después, Rodrigo sonreía de una manera que nunca antes habían visto. Sus ojos, antes castaños,
Ahora reflejaban la noche sin estrellas. «Traigan el coche», ordenó con una voz que parecía contener ecos. «Mañana iremos a La Quemada». La antigua ciudad prehispánica de La Quemada se alzaba sobre la colina árida, sus ruinas de piedra gris recortadas contra el cielo azul intenso de la mañana. Martín, Carmela y Xóchitl, invisible para los demás visitantes, recorrían el Salón de las Columnas, aparentando ser simples turistas mientras buscaban discretamente señales del símbolo de la luna y la daga. «Este lugar fue abandonado mucho antes de la llegada de los españoles», explicó Martín en voz baja. «Nadie sabe exactamente qué cultura lo construyó. Los antiguos lo llamaban Chico Mostoc», intervino Xóchitl. «El lugar de las 7 cuevas, donde los dioses y los hombres podían encontrarse». Citlali creía que era uno de los puntos donde el velo entre mundos es naturalmente más delgado. Un grupo de turistas pasó junto a ellos, y Carmela fingió tomar fotografías mientras susurraba: «Según la página que encontramos, deberíamos buscar donde la serpiente muerde su cola bajo la mirada del sol poniente». Recorrieron el complejo arqueológico durante horas, sin éxito. El sol comenzaba a descender cuando Martín notó algo en el suelo del Salón de las Columnas. Cuando la luz rasante del atardecer tocaba ciertas losas, revelaba tenues grabados erosionados por el tiempo. «Miren», exclamó en voz baja. «Una serpiente circular». Efectivamente, la luz del sol poniente proyectaba sombras que completaban el dibujo de una serpiente mordiendo su cola, un ouroboros, tallado tan sutilmente en el suelo que resultaba invisible bajo cualquier otra iluminación. «Ingenioso», murmuró Carmela. «Solo puede verse durante unos minutos al día, y solo en ciertas épocas del año». Xóchitl flotó sobre el símbolo, su luz azulada intensificándose. «Aquí. La piedra central puede moverse». Martín miró a su alrededor, asegurándose de que ningún guardia o turista los observara, y presionó la losa central del diseño. Esta se hundió ligeramente y giró, revelando un hueco donde reposaba otro tubo de cobre, similar al encontrado en las catacumbas pero decorado con motivos prehispánicos. Apenas habían extraído el tubo cuando escucharon una voz familiar a sus espaldas. «Qué conveniente», dijo Rodrigo Montero, acompañado por 2 hombres corpulentos. «Hacen todo el trabajo por mí». Martín se incorporó rápidamente, ocultando el tubo tras su espalda. «Señor Montero». No esperaba encontrarlo interesado en arqueología. Rodrigo sonrió, pero el gesto no alcanzó sus ojos, que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. «Mi interés va más allá de simples piedras viejas, profesor Herrera». «Ese tubo, por favor». Carmela dio un paso adelante. «Esto es patrimonio cultural protegido». «No tiene derecho a...». «Tengo todos los derechos», interrumpió Montero, su voz adquiriendo un timbre inhumano que hizo que los turistas cercanos se alejaran instintivamente. «Esa página me pertenece, al igual que las demás, y el grimorio completo». Martín notó entonces algo perturbador: las sombras alrededor de Montero se movían contra la dirección del sol, estirándose hacia ellos como tentáculos oscuros. «Está poseído», susurró Xóchitl, visible solo para ellos. «Ha leído fragmentos del grimorio sin protección. Los seres del otro lado lo están usando como conducto». «Denme la página», insistió Montero, mientras las sombras a sus pies parecían cobrar vida propia. «O mis hombres tomarán medidas menos diplomáticas». En ese momento, un grupo numeroso de turistas entró al Salón de las Columnas, encabezados por un guía que hablaba animadamente. Aprovechando la distracción, Martín agarró la mano de Carmela y corrieron hacia la salida trasera del recinto arqueológico. Tras ellos, escucharon gritar a Montero. Descendieron apresuradamente por la colina, entre cactus y rocas, hasta llegar al estacionamiento donde habían dejado su auto. Apenas cerraron las puertas, vieron a los hombres de Montero emerger de las ruinas, escudriñando el horizonte. «Eso fue demasiado cerca», jadeó Carmela, mientras Martín arrancaba el vehículo. «¿Qué demonios le pasa a Montero? Sus ojos, lo que sea que haya invocado al leer fragmentos del grimorio lo está consumiendo», explicó Xóchitl desde el asiento trasero, su forma espectral fluctuando con agitación.
Sin el conocimiento completo, sin los sellos de protección, la magia devora al practicante. Durante el viaje de regreso a Zacatecas, abrieron cuidadosamente el tubo de cobre. La página que contenía estaba mejor conservada que la primera, escrita con una tinta rojiza que Xóchitl confirmó estaba hecha con cochinilla y sangre. Es el segundo sello, dijo el espíritu. Protege contra las manifestaciones físicas de los seres del otro lado. También contiene instrucciones para un ritual de purificación. ¿Podría ayudar a Montero?, preguntó Carmela. Quizás, si fuera voluntario, respondió Xóchitl. Pero lo que lo posee ahora no renunciará fácilmente a su huésped. Al llegar al apartamento, encontraron a doña Soledad en un estado de agitación. Las noticias locales reportaban fenómenos inexplicables por toda la ciudad, lluvias de ceniza en barrios específicos, relojes que funcionaban al revés, y animales domésticos que habían comenzado a comportarse de manera extraña, algunos incluso, hablando, según testigos aterrorizados. Ha comenzado, murmuró la anciana. El velo se debilita más rápido de lo que pensábamos. Esa noche, mientras estudiaban las 2 páginas recuperadas junto al grimorio, Martín notó que podía leer ciertos pasajes que antes le resultaban incomprensibles. Las palabras parecían reorganizarse ante sus ojos, cobrando sentido. Es extraño, comentó. Es como si el libro estuviera adaptándose a mí. El grimorio elige a sus lectores, explicó Xóchitl. Citlali lo diseñó así, para que solo aquellos con la intención correcta pudieran acceder a su conocimiento completo. Carmela observaba a Martín con una mezcla de fascinación y preocupación. Durante la cena, un tenedor había levitado brevemente cuando él se había sentido frustrado por no entender un pasaje. Ahora, las luces del apartamento parpadeaban sutilmente al ritmo de su respiración. Martín, dijo ella suavemente, creo que el grimorio no solo te está permitiendo leerlo. Te está cambiando. Él la miró, y por un instante, Carmela habría jurado que sus ojos emitieron un destello dorado. Lo sé, respondió con una calma inquietante. Puedo sentirlo. Es como si siempre hubiera tenido un sexto sentido dormido que ahora está despertando. Doña Soledad, que había estado preparando una infusión en la cocina, entró con expresión grave. He tenido otra visión, anunció. Sé dónde está la 3ª página. En el Cerro de la Bufa, en la capilla abandonada detrás del teleférico. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Carmela. La anciana se sentó pesadamente, de repente pareciendo mucho más vieja. Porque mi tatarabuela fue quien la escondió allí, confesó. Mi familia no solo traicionó a Citlali. Antes de entregarla, robaron páginas de su grimorio, creyendo que contendrían secretos para encontrar plata. Pero no pudieron descifrarlas y, temiendo su poder, las escondieron. Por eso dices que tu familia tiene una deuda con ella, comprendió Martín. Sí, asintió doña Soledad, lágrimas formándose en sus ojos cansados. Y ahora, después de tantas generaciones, ha llegado el momento de saldar esa deuda. Esa noche, mientras todos dormían, Martín se despertó sintiendo una presencia en su habitación. Al abrir los ojos, vio a una mujer de pie junto a su cama. No era Xóchitl, sino alguien más sustancial, con un vestido colonial y el rostro parcialmente oculto por sombras. Citlali, susurró él, comprendiendo instintivamente. La figura no habló, pero extendió su mano hacia el grimorio que descansaba en la mesita de noche. Las páginas comenzaron a pasar solas, deteniéndose en un diagrama que mostraba el Cerro de la Bufa y, bajo él, una red de túneles que Martín nunca había visto en ningún mapa moderno. Cuando intentó hablarle de nuevo, la aparición se desvaneció, dejando solo el aroma a copal y hierbas silvestres. En su mansión, Rodrigo Montero tampoco dormía. Rodeado de velas negras, su cuerpo se contorsionaba mientras voces que no eran suyas emergían de su garganta, hablando en lenguas olvidadas. Las sombras de la habitación danzaban sobre las paredes, tomando formas grotescas de seres que nunca deberían existir en este lado del velo. Mañana, gruñó con una voz que resonaba como si fueran muchas.
Mañana tendremos la tercera página. Y entonces, comenzará el verdadero ritual. El Cerro de la Bufa se alzaba majestuoso sobre Zacatecas, coronado por la icónica Capilla Blanca que aparecía en todas las postales turísticas. Sin embargo, Martín, Carmela y Doña Soledad no se dirigían hacia ese templo conocido, sino a una estructura más pequeña y olvidada, oculta entre rocas y vegetación en la cara norte del cerro. Pocos conocen esta capilla, explicó Doña Soledad mientras ascendían por un sendero apenas visible. Fue construida por mineros que sobrevivieron a un derrumbe en 1762. Atribuyeron su salvación a Santa Bárbara, pero en secreto, muchos creían que fue Citlali quien los protegió. El cielo sobre ellos había adquirido un tono cobrizo antinatural, y nubes con formas imposibles se arremolinaban sobre la ciudad. Desde que habían recuperado la segunda página, los fenómenos extraños se habían multiplicado, animales que hablaban con voces humanas, objetos que desafiaban la gravedad, y personas que reportaban ver figuras espectrales en espejos y ventanas. El velo se está rasgando más rápido de lo que pensaba, comentó Xóchitl, flotando junto a ellos, visible ahora incluso a plena luz del día. La presencia que posee a Montero está acelerando el proceso. Llegaron a una pequeña explanada donde se erguían los restos de una capilla de piedra. El techo se había derrumbado décadas atrás, pero los muros permanecían, cubiertos de líquenes y enredaderas. En el altar derruido, apenas reconocible, estaba tallado el símbolo de la luna y la daga. Aquí es, confirmó Doña Soledad, su voz temblando con emoción. Mi tatarabuela describió este lugar en su diario. Martín se acercó al altar y comenzó a examinarlo. Sus manos, ahora extrañamente sensibles a energías que antes no percibía, detectaron un punto cálido en la base. Presionó la piedra y un compartimento secreto se abrió, revelando no uno, sino 2 tubos de cobre. 2 páginas. Exclamó Carmela con entusiasmo. Pero su celebración fue interrumpida por el sonido de pasos acercándose. Rodrigo Montero emergió del sendero, solo esta vez, pero su presencia parecía ocupar más espacio del que su cuerpo físico requería. Las sombras a su alrededor se movían como si tuvieran vida propia, y sus ojos, completamente negros ahora, reflejaban un vacío aterrador. ¡Qué conmovedor!, dijo con una voz que parecía contener múltiples tonos superpuestos. Una reunión familiar para recuperar el legado robado. Doña Soledad dio un paso adelante, interponiéndose entre Montero y los demás. Tú no eres Rodrigo Montero, afirmó. ¿Qué eres? Una sonrisa inhumana deformó el rostro del empresario. Soy muchos y ninguno, respondió. Soy lo que espera al otro lado del velo, lo que se alimenta de plata y sangre, lo que los antiguos encerraron y Citlali mantuvo sellado. El devorador de luz, susurró Xóchitl con horror. La entidad que Citlali selló en la mina principal. Montero extendió una mano, y las sombras se proyectaron como látigos hacia ellos. Martín, actuando por instinto, levantó el grimorio como escudo. Un destello dorado surgió del libro, repeliendo las sombras momentáneamente. ¡Corran!, gritó, empujando a Carmela y Doña Soledad hacia el sendero trasero. Pero Montero movió su mano nuevamente, y un muro de oscuridad bloqueó su escape. Las sombras se enroscaron alrededor de los tobillos de Doña Soledad, arrastrándola hacia él. ¡No!, gritó Martín, intentando alcanzarla. Demasiado tarde. Montero sujetó a la anciana por el cuello, levantándola con una fuerza sobrehumana. La deuda de tu familia será pagada con sangre, siseó al oído de Doña Soledad. En ese momento, algo extraordinario ocurrió. Doña Soledad, en lugar de mostrar miedo, comenzó a recitar palabras en náhuatl, palabras que no debería conocer. Sus ojos se volvieron blancos y su voz adquirió la cadencia de alguien mucho más joven. Citlali, comprendió Xóchitl. Está canalizándola. Un resplandor dorado emanó de la anciana, haciendo que Montero la soltara con un alarido de dolor. Doña Soledad cayó al suelo, donde Carmela corrió a socorrerla. Tomen los tubos y el grimorio, dijo la anciana con una voz que no era completamente suya. Yo lo detendré.
No podemos dejarte, protestó Martín. Deben hacerlo, insistió ella /diagonal Citlali. Las páginas contienen los sellos mayores. Sin ellos, todo estará perdido. Martín dudó un instante, pero Carmela lo tomó del brazo. Tenemos que confiar en ella, dijo con firmeza. Recogieron los tubos y corrieron por el sendero trasero mientras doña Soledad, irradiando una luz dorada cada vez más intensa, enfrentaba a Montero. Detrás de ellos, escucharon un grito sobrenatural y una explosión de energía que sacudió toda la montaña. Horas más tarde, en el apartamento, Martín y Carmela abrieron cuidadosamente los tubos de cobre. Contenían la tercera y cuarta páginas del grimorio, con diagramas complejos y textos rituales. Xóchitl flotaba sobre ellos, su forma más definida ahora, casi sólida por momentos. Son los sellos de contención y banishment, explicó el espíritu. Juntos forman la barrera que mantiene separados los mundos. ¿Qué pasó con doña Soledad?, preguntó Carmela, su voz quebrada por la preocupación. Como respondiendo a su pregunta, una luz dorada comenzó a materializarse en el centro de la habitación, tomando gradualmente la forma de una mujer de mediana edad, vestida con una mezcla de ropas indígenas y coloniales. Su rostro, de facciones fuertes y ojos penetrantes, irradiaba poder y sabiduría. Citlali, susurró Xóchitl, inclinándose con reverencia. La aparición asintió. Mi fiel Xóchitl, dijo con voz melodiosa. Has guardado bien mis secretos. ¿Dónde está doña Soledad?, insistió Martín. La expresión de Citlali se tornó solemne. Su cuerpo no sobrevivió al enfrentamiento con el devorador. Pero su espíritu está a salvo, y su deuda familiar ha sido saldada con honor. Carmela ahogó un sollozo. Martín sintió un peso aplastante en el pecho, la culpa de haber involucrado a la anciana en esta peligrosa búsqueda. No te culpes, Martín Herrera, dijo Citlali, como leyendo sus pensamientos. Soledad eligió su destino. Su sacrificio nos ha dado tiempo, pero no mucho. El devorador solo ha sido repelido temporalmente. ¿Quién o qué es exactamente el devorador?, preguntó Carmela, secándose las lágrimas. Citlali se acercó al grimorio, pasando sus manos etéreas sobre las páginas ahora reunidas. Es una entidad que existía antes que los dioses aztecas, antes que cualquier civilización humana en estas tierras, explicó. Los antiguos lo llamaban Tzitzimítl, devorador de luz y vida. Fue encerrado en las profundidades por los primeros chamanes, pero las minas españolas perforaron demasiado cerca de su prisión. Y tú lo contuviste, dedujo Martín. Lo intenté, corrigió Citlali. ¿Crees ellos que reforzaran su prisión, combinando magia europea e indígena? Pero la Inquisición me capturó antes de que pudiera completar el trabajo. Mis seguidores escondieron las páginas más importantes del grimorio para evitar que cayeran en manos equivocadas. ¿Por qué Montero?, preguntó Carmela. ¿Por qué lo eligió a él como huésped? Su familia ha estado vinculada al devorador por generaciones, respondió Citlali. Sus antepasados fueron quienes me denunciaron a la Inquisición, esperando obtener el control de la entidad para encontrar plata. El devorador ha estado susurrando a los Montero durante siglos, prometiéndoles riquezas a cambio de liberarlo. Martín se acercó a la ventana. Afuera, el cielo nocturno de Zacatecas mostraba auroras imposibles, cortinas de luz que nunca deberían verse a esta latitud. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Hasta el eclipse lunar, respondió Citlali. En 3 días. El devorador intentará usar a Montero para realizar un ritual en la mina donde encontraste el grimorio. Si lo logra, el velo caerá completamente. Aún nos falta una página, observó Carmela, examinando el grimorio. Según la numeración, debería haber una quinta. La página más importante, confirmó Citlali. Contiene el sello final y las palabras de poder que deben pronunciarse durante el eclipse para reforzar permanentemente la prisión del devorador. ¿Dónde está?, preguntó Martín. Los ojos de Citlali brillaron con una luz antigua.
En el único lugar donde nunca pensarían buscarla, dentro de la estatua de la Virgen de los Remedios, en la capilla de la mina misma. Un trueno sobrenatural sacudió la ciudad, aunque no había tormenta. En la distancia, las luces de Zacatecas comenzaron a parpadear y apagarse por sectores, sumiendo barrios enteros en la oscuridad. Ha comenzado la fase final, dijo Citlali. El devorador está reuniendo fuerzas para el eclipse. Martín y Carmela intercambiaron miradas. Lo que había comenzado como una curiosidad académica se había convertido en una batalla por la existencia misma de su mundo. Y ellos, improbables héroes, eran la última línea de defensa. Necesitaremos prepararnos, dijo Martín, con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo. Si vamos a enfrentar a un ser ancestral en 3 días, tenemos mucho que aprender. Citlali sonrió, un gesto que mezclaba orgullo y tristeza. La magia tiene siempre un precio, Martín Herrera. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Antes de que pudiera responder, el suelo tembló bajo sus pies. No era un terremoto natural, sino algo más profundo y siniestro, el devorador, llamando desde las profundidades. La mina de la Llorona se recortaba contra el cielo nocturno como una herida oscura en la tierra. El eclipse lunar comenzaría en menos de 1 hora, y una quietud antinatural había descendido sobre Zacatecas. Ni el viento soplaba, ni los perros ladraban, incluso los sonidos habituales de la ciudad parecían amortiguados, como si el mundo contuviera la respiración. Martín ajustó la mochila donde llevaba el grimorio y las 4 páginas recuperadas. A su lado, Carmela revisaba una bolsa con implementos rituales, sal negra de Colima, copal, hierbas seleccionadas por Doña Soledad antes de su sacrificio, y un cuchillo ceremonial de obsidiana que Citlali había materializado para ellos. ¿Estás segura de esto?, preguntó Martín, observando el rostro tenso pero determinado de Carmela. Todavía puedes alejarte. Nadie te culparía. Ella le dirigió una mirada que mezclaba exasperación y afecto. Después de todo lo que hemos vivido, ¿realmente crees que te dejaría enfrentar esto solo? Tomó su mano. Además, necesitas a alguien que pronuncie correctamente el náhuatl ritual. Los últimos 3 días habían sido un torbellino de preparación. Bajo la guía de Citlali y Xóchitl, habían aprendido los fundamentos de la magia híbrida que la bruja había creado siglos atrás, una fusión de rituales europeos y conocimientos prehispánicos que permitía manipular las energías que conectaban los mundos. Martín había mostrado una afinidad natural que sorprendió incluso a Citlali. Objetos levitaban a su alrededor cuando se concentraba, y podía percibir energías y presencias invisibles para la mayoría. El grimorio parecía responder a su tacto, revelando secretos que permanecían ocultos para otros ojos. El libro te ha elegido como su nuevo guardián, le había explicado Citlali. Así como me eligió a mí hace siglos. Ahora, mientras se preparaban para descender a la mina, Citlali y Xóchitl flotaban junto a ellos, sus formas etéreas más definidas que nunca gracias a la proximidad del eclipse. Montero ya está abajo, informó Xóchitl, que había explorado el lugar. Ha traído 12 trabajadores de sus minas. Están, dudó, su expresión volviéndose sombría, están preparándolos como sacrificios. 12, como los mineros que murieron en el derrumbe original, observó Citlali. El devorador aprecia la simetría. Martín sintió náuseas ante la idea de personas inocentes siendo sacrificadas. Tenemos que darnos prisa, dijo, encendiendo su lámpara frontal. ¿Dónde está la capilla con la estatua? En el nivel más profundo, respondió Citlali. Donde la veta principal se bifurca. Los mineros la construyeron para protegerse, sin saber que estaban cada vez más cerca de la prisión del devorador. Comenzaron el descenso en silencio, cada paso resonando en los túneles abandonados. El aire se volvía más denso y frío conforme avanzaban, con un olor metálico que no era solo de la plata en las paredes. Algo no está bien, murmuró Carmela después de 20 minutos de descenso. Deberíamos haber encontrado algún guardia de Montero. Como respondiendo a su observación, escucharon un gemido lastimero desde un túnel lateral.
Al investigar, encontraron a un hombre con uniforme de seguridad privada, tendido en el suelo, temblando incontrolablemente. Sus ojos estaban abiertos pero vidriosos, y murmuraba palabras incoherentes. Martín se arrodilló junto a él. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está Montero? El guardia lo miró sin reconocimiento. Las sombras hablan, balbuceó. El señor Montero, ya no es él, sus ojos, oh Dios, sus ojos, está en shock, diagnosticó Carmela. No obtendremos nada útil de él. Continuaron su descenso, encontrando más guardias en estados similares. Ninguno presentaba heridas físicas, pero todos mostraban el mismo terror absoluto, como si hubieran presenciado algo que sus mentes no podían procesar. Finalmente llegaron al nivel más profundo. A lo lejos escucharon un cántico rítmico en una lengua que no era ni español ni náhuatl, sino algo más antiguo y perturbador. Siguiendo el sonido, llegaron a una cámara amplia, evidentemente ampliada de su tamaño original por trabajos mineros recientes. Ocultos tras una pila de escombros, observaron la escena. 12 hombres, trabajadores mineros a juzgar por su ropa, estaban atados a pilares improvisados formando un círculo perfecto. En el centro, Rodrigo Montero, o lo que quedaba de él, oficiaba un ritual macabro. Su cuerpo parecía haberse estirado de manera imposible, y su piel tenía un tono grisáceo con venas negras visibles. A su alrededor, sombras danzaban como entidades independientes, ocasionalmente fusionándose con su cuerpo para luego separarse nuevamente. El devorador está manifestándose físicamente a través de él, susurró Citlali. El eclipse debe estar comenzando. ¿Dónde está la capilla?, preguntó Martín urgentemente. Xóchitl señaló hacia una pequeña estructura en el extremo opuesto de la cámara, parcialmente derrumbada pero aún reconocible como un altar católico. En el centro, apenas visible desde su posición, se encontraba una estatua de la Virgen de los Remedios, patrona de los mineros. Tenemos que llegar hasta ella antes de que el eclipse alcance su punto máximo, dijo Citlali. Yo distraeré al devorador. Xóchitl, guíalos hasta la estatua. Maestra, no, protestó Xóchitl. En tu forma actual, enfrentarlo directamente podría destruirte por completo. Citlali sonrió con serenidad. Mi tiempo en este mundo terminó hace siglos, querida aprendiz. Es hora de que nuevos guardianes tomen mi lugar. Antes de que pudieran detenerla, Citlali se elevó y voló hacia el centro de la cámara, su forma espectral brillando con intensidad cegadora. El devorador / Montero interrumpió su cántico y rugió con furia al verla. La bruja, gritó con una voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Después de tantos siglos. Ahora, urgió Xóchitl, guiándolos por un pasaje lateral mientras Citlali enfrentaba a la entidad. Corrieron agachados hasta alcanzar la pequeña capilla. La estatua de la Virgen, tallada en piedra caliza y oscurecida por siglos de humo de velas, los miraba con expresión serena. Martín buscó frenéticamente algún compartimento secreto. ¿Dónde está?, murmuró desesperado. No veo ningún mecanismo. Carmela examinó la base de la estatua y notó una inscripción desgastada: refugio de pecadores, guarda nuestros secretos. Es un acertijo, dijo. En la iconografía católica, el corazón de María es el refugio de los pecadores. Presionó el corazón de la estatua y se escuchó un clic. El pecho de la Virgen se abrió como un pequeño relicario, revelando un compartimento donde reposaba, cuidadosamente doblada, la 5ª página del grimorio. Detrás de ellos, la batalla entre Citlali y el devorador sacudía la mina entera. Rocas caían del techo mientras luces doradas y sombras negras chocaban en un espectáculo sobrenatural. Rápido, urgió Xóchitl. Debemos completar el grimorio y realizar el ritual antes de que el eclipse alcance su punto máximo. Martín desplegó las 5 páginas junto al libro, completando finalmente el grimorio. Las páginas se fusionaron con el libro como si siempre hubieran sido parte de él, y los símbolos comenzaron a brillar con luz propia. El ritual requiere sangre del guardián, explicó Xóchitl.
Y debe realizarse en el punto exacto donde el velo es más delgado. ¿Dónde es eso?, preguntó Carmela. «Donde está parado el devorador», respondió Xóchitl con expresión grave. Observaron la batalla espiritual que se desarrollaba. Citlali estaba debilitándose visiblemente, su luz antes cegadora ahora parpadeante y tenue. El devorador, manifestado a través del cuerpo distorsionado de Montero, crecía en poder, las sombras a su alrededor formando tentáculos que alcanzaban el techo de la caverna. «Necesitamos una distracción», dijo Martín. «Algo que nos dé tiempo para llegar al centro y realizar el ritual». En ese momento, uno de los mineros atados logró liberarse parcialmente y atacó a uno de los guardias que vigilaban el perímetro. El caos subsiguiente distrajo momentáneamente al devorador. «Ahora», gritó Martín. Corrieron hacia el centro de la cámara, el grimorio abierto en las manos de Martín. Citlali, viendo su intención, reunió sus últimas fuerzas para lanzar un ataque frontal contra el devorador, empujándolo momentáneamente fuera del círculo ritual. Martín y Carmela ocuparon rápidamente el centro. Ella comenzó a esparcir la sal negra en un círculo mientras él recitaba las palabras del grimorio. Xóchitl flotaba sobre ellos, canalizando energía hacia el libro. El devorador rugió al comprender sus intenciones y lanzó una oleada de sombras hacia ellos. Martín levantó el grimorio como escudo, y las páginas emitieron un resplandor que mantuvo las sombras a raya momentáneamente. «El eclipse», advirtió Xóchitl, «está en su punto máximo». Efectivamente, a través de una grieta en el techo podía verse la luna completamente oscurecida, rodeada por un halo rojizo. La energía en la caverna se intensificó, haciendo que el aire mismo pareciera vibrar. «Ahora, Martín», gritó Carmela. «El sello final». Martín tomó el cuchillo de obsidiana y, sin dudar, cortó su palma. Dejó que la sangre goteara sobre las páginas del grimorio mientras recitaba las palabras finales del ritual. Carmela unió su voz a la de él, pronunciando perfectamente las frases en náhuatl que él decía en español. El devorador / Montero se lanzó hacia ellos con furia sobrehumana, pero Citlali interceptó el ataque. Su forma espectral se fusionó con la del empresario poseído, inmovilizándolo. «Terminen el ritual», gritó con la voz de Doña Soledad mezclada con la suya propia. «No podré contenerlo por mucho tiempo». Martín y Carmela pronunciaron la última frase al unísono, sus voces resonando con un poder que trascendía el mundo físico. La sangre de Martín, absorbida por las páginas del grimorio, comenzó a brillar con un resplandor dorado que se extendió por todos los símbolos del libro. Un pilar de luz surgió del grimorio, atravesando el techo de la caverna y conectando directamente con la luna eclipsada. El suelo bajo sus pies tembló violentamente, y grietas comenzaron a formarse en las paredes, liberando chorros de vapor sulfuroso. El devorador emitió un alarido que no parecía provenir de una garganta humana, sino de las profundidades mismas de la tierra. El cuerpo de Montero se contorsionó de manera imposible mientras las sombras que lo habitaban intentaban escapar, solo para ser succionadas de vuelta por la fuerza del ritual. «Está funcionando», exclamó Xóchitl, su forma fluctuando con la energía desatada. «El velo se está restaurando». Pero entonces, el devorador reunió sus últimas fuerzas. Con un movimiento violento, se liberó parcialmente del agarre de Citlali y extendió un tentáculo de oscuridad que atravesó el hombro de Carmela. Ella gritó de dolor y cayó de rodillas, pero continuó recitando las palabras rituales, su voz debilitándose pero sin perder la cadencia necesaria. Martín, horrorizado, intentó sostenerla sin interrumpir el ritual. La sangre de Carmela se mezclaba ahora con la suya sobre las páginas del grimorio, intensificando aún más el resplandor. «El precio de la magia», murmuró Xóchitl con tristeza. «Siempre se paga con sangre y sacrificio». El eclipse alcanzó su punto máximo de oscuridad. En ese preciso instante, Citlali gritó palabras en una lengua más antigua que el náhuatl, palabras que parecían rasgar el tejido mismo de la realidad. Su forma espectral se expandió hasta envolver completamente al devorador / Montero,
creando un capullo de luz dorada que contrastaba violentamente con la oscuridad que intentaba escapar. La última palabra, Martín, gritó Xóchitl. Debes sellar el grimorio con tu intención. Martín miró a Carmela, pálida por la pérdida de sangre pero aún consciente, y luego al grimorio que pulsaba con poder en sus manos. Comprendió entonces lo que debía hacer, lo que el libro había estado preparándolo para aceptar desde el principio. Yo, Martín Herrera, proclamó con voz clara, acepto ser el nuevo guardián del velo. Mi sangre por el sello, mi vida por la barrera, mi alma por la protección de los mundos. El grimorio emitió un destello cegador. Las páginas se fusionaron completamente con la encuadernación, los símbolos reorganizándose en patrones nuevos que reflejaban la voluntad de su nuevo guardián. Un viento sobrenatural recorrió la caverna, extinguiendo todas las luces excepto el resplandor del libro. En el centro de la cámara, el capullo de luz que contenía a Citlali y al devorador comenzó a contraerse, comprimiéndose hasta el tamaño de una esfera no más grande que un puño. Con un último destello, implosionó, creando una onda expansiva que derribó a todos los presentes. Cuando Martín recuperó la conciencia, la caverna estaba en penumbras, iluminada solo por algunas linternas caídas. Los mineros que habían sido preparados para el sacrificio estaban desorientados pero vivos, liberados de sus ataduras por la explosión de energía. «¿Carmela?», llamó, buscando frenéticamente a su alrededor. La encontró a pocos metros, inconsciente pero respirando. La herida en su hombro ya no sangraba, sellada por una fina capa de energía dorada. «Vivirá», dijo la voz de Xóchitl a su lado. La magia de Citlali la protegió en el último momento. Martín miró a su alrededor. «¿Citlali?» «Se ha ido», respondió Xóchitl con una mezcla de tristeza y orgullo. Usó su esencia completa para contener al devorador y empujarlo de vuelta a su prisión. Su sacrificio reforzó el sello que tú has creado. Martín observó el grimorio en sus manos. Ya no parecía tan antiguo, la encuadernación se había renovado, y el símbolo de la luna y la daga brillaba con un tono plateado en la portada. ¿Qué pasó con Montero? Xóchitl señaló hacia un rincón de la caverna. Allí, sentado con la mirada perdida, estaba Rodrigo Montero. Su apariencia había vuelto a ser humana, pero sus ojos tenían ahora un vacío particular, como ventanas a una habitación abandonada. Su cuerpo sobrevivió, pero su mente y alma fueron consumidas por el devorador, explicó Xóchitl. Es solo un caparazón vacío ahora. Martín se levantó con dificultad, sintiendo un peso nuevo en su ser, como si llevara algo más que el grimorio en sus manos. Ayudó a Carmela a incorporarse cuando ella comenzó a despertar. ¿Lo logramos?, preguntó ella con voz débil. Sí, respondió él, sosteniendo el grimorio. El velo está restaurado. El devorador ha sido sellado nuevamente. ¿Y tú?, preguntó ella, mirándolo con intensidad. Dijiste algo sobre ser un guardián. Martín asintió lentamente. El grimorio me ha elegido, como eligió a Citlali antes. Soy su guardián ahora, y el guardián del velo entre mundos. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Carmela, preocupación evidente en su voz. Xóchitl flotó hacia ellos, su forma más definida que nunca. Significa que está vinculado al libro y a los sellos que mantienen la barrera, explicó. Parte de él existe ahora en ambos lados del velo. ¿Podré seguir viviendo una vida normal?, preguntó Martín, aunque ya intuía la respuesta. No completamente, respondió Xóchitl con honestidad. Deberás mantener los sellos, vigilar por si hay nuevas grietas en el velo. Pero no estarás solo en esta tarea. Miró significativamente a Carmela, quien tomó la mano de Martín con firmeza. No te dejaré cargar con esto solo, afirmó ella. Si me aceptas como compañera en esta extraña nueva vida. Martín sonrió por primera vez en lo que parecían siglos. No puedo imaginar a nadie mejor para compartir la guardianía de un grimorio mágico y la protección del mundo contra horrores interdimensionales.
Mientras ayudaban a los mineros desorientados a salir de la caverna, Martín sintió algo diferente en el aire de Zacatecas. Como si la ciudad misma respirara aliviada, liberada de una amenaza que había acechado en sus profundidades durante siglos. El eclipse había terminado. Una nueva luna brillaba sobre la ciudad de Plata. Un año había pasado desde la noche del eclipse. La primavera vestía a Zacatecas con flores silvestres que trepaban por los muros coloniales, y el aire llevaba el aroma dulce del copal que ardía en el pequeño altar que Martín y Carmela habían instalado en su nuevo hogar, una casa antigua en las afueras de la ciudad, con vistas al valle y a las montañas que ocultaban la entrada a la mina de La Llorona. Martín contemplaba el atardecer desde el pórtico, el grimorio descansando sobre sus rodillas. El libro había cambiado tanto como él durante estos meses. Las páginas se regeneraban constantemente, los símbolos evolucionaban y se adaptaban, registrando nuevos conocimientos y observaciones sobre el velo entre mundos. Los turistas reportaron luces extrañas cerca de Teotihuacán anoche, dijo Carmela, saliendo al pórtico con 2 tazas de té de hierba santa. ¿Crees que deberíamos investigar? Martín asintió, aceptando la taza caliente. Probablemente solo sea un punto delgado en el velo, nada serio. Pero sí, deberíamos revisarlo este fin de semana. Su vida había adquirido un ritmo particular. Oficialmente, Martín seguía siendo profesor de arqueología en la Universidad de Zacatecas, y Carmela dirigía ahora el departamento de lingüística. Pero sus verdaderas responsabilidades iban mucho más allá de la academia. Como guardián del grimorio y del velo, Martín podía percibir disturbios en la barrera entre mundos, puntos donde las energías se filtraban o donde entidades menores intentaban cruzar. Junto con Carmela, viajaban regularmente por todo México para reforzar estos puntos débiles, realizando rituales discretos que pasaban desapercibidos para la mayoría, confundidos con prácticas tradicionales o investigaciones académicas. Xóchitl apareció junto a ellos, su forma espectral ahora permanentemente visible para ambos. El vínculo con el grimorio les había otorgado la capacidad de ver más allá del velo sin necesidad de rituales adicionales. Recibí noticias de los guardianes de Oaxaca, informó el espíritu. Han notado actividad inusual en Monte Albán. Creen que podría estar relacionada con el equinoccio próximo. Martín asintió, haciendo una nota mental. La red de guardianes que habían establecido durante el último año consistía principalmente en personas como Doña Soledad, curanderos, chamanes y practicantes de tradiciones antiguas que siempre habían sentido la presencia del otro lado pero que ahora tenían un propósito y una estructura. ¿Cómo está nuestro huésped hoy?, preguntó Carmela, cambiando de tema. Martín suspiró. Igual. Reconoció su nombre esta mañana, lo cual es un progreso. En una habitación adaptada como enfermería en la parte trasera de la casa, Rodrigo Montero pasaba sus días en un estado de conciencia parcial. Después del enfrentamiento en la mina, había quedado como un cascarón vacío, su mente destrozada por la posesión del devorador. Martín y Carmela habían decidido cuidar de él, en parte por compasión, en parte porque sentían una responsabilidad hacia el hombre que, a pesar de su ambición, había sido tanto víctima como perpetrador. Los médicos dicen que es un caso de amnesia disociativa, comentó Carmela. Desde su perspectiva, al menos. Ambos sabían la verdad, el alma de Montero había sido parcialmente consumida, y lo que quedaba de ella estaba atrapado en un limbo entre mundos, ni completamente aquí ni completamente allá. Un recordatorio constante del precio de jugar con fuerzas más allá de la comprensión humana. El sol se ocultó tras las montañas, y con la oscuridad llegó el momento que ambos esperaban cada noche. Martín abrió el grimorio en una página específica, una que había aparecido espontáneamente semanas después del enfrentamiento final. ¿Lista?, preguntó a Carmela, quien asintió, tomando su mano. Juntos recitaron palabras que mezclaban español antiguo y náhuatl, un cántico suave que reverberaba con el poder sutil del velo entre mundos. El aire frente a ellos se ondulaba como el calor sobre el asfalto, formando gradualmente la silueta translúcida de una mujer. Buenas noches, mis queridos guardianes, saludó Citlali, su forma espectral más definida durante estos momentos rituales.
¿Cómo va nuestro mundo esta noche? No era realmente Citlali, no completamente. Tras sacrificarse para contener al devorador, su esencia se había fragmentado. La mayor parte había cruzado finalmente al otro lado, encontrando el descanso que le había sido negado durante siglos. Pero una fracción de su conciencia permanecía vinculada al grimorio, manifestándose como una guía y mentora para los nuevos guardianes. Teotihuacán muestra actividad, informó Martín. Y posiblemente Monte Albán también. Citlali asintió, su expresión serena pero alerta. Los sitios antiguos siempre responden a los cambios estacionales. El equinoccio adelantará el reloj de muchos sellos menores. Durante la siguiente hora, discutieron estrategias y compartieron conocimientos. Citlali les enseñaba aspectos de la magia que aún no habían dominado, mientras ellos le informaban sobre el mundo moderno y cómo se adaptaban los antiguos rituales a las nuevas realidades. ¿Has intentado el ejercicio de proyección que te sugerí?, preguntó Citlali a Martín. Él asintió. Logré mantener la conciencia durante casi una hora al otro lado del velo. Vi cosas que no puedo describir completamente. Es un progreso excelente, aprobó Citlali. Pronto podrás moverte entre ambos lados a voluntad, como yo lo hacía. Esta era la parte más extraña y maravillosa de su nueva existencia como guardián. Martín estaba desarrollando gradualmente la capacidad de existir parcialmente en ambos lados del velo, proyectando su conciencia al otro mundo mientras su cuerpo permanecía en este. Era una habilidad necesaria para mantener los sellos más profundos, aquellos que requerían atención desde ambos lados de la barrera. Carmela, aunque no compartía esta capacidad específica, había desarrollado sus propios dones. Su conexión con las lenguas antiguas se había profundizado hasta el punto de poder entender idiomas que nunca había estudiado, como si las palabras revelaran sus secretos directamente a su mente. Era ella quien transcribía los nuevos conocimientos en el grimorio, actualizando y expandiendo el legado de Citlali. Hay algo más que deben saber, dijo Citlali cuando su tiempo de manifestación comenzaba a agotarse. He sentido resonancias. Ecos del devorador. Martín y Carmela intercambiaron miradas de preocupación. ¿Ha escapado?, preguntó él. No, aseguró Citlali. El sello principal sigue intacto. Pero su influencia es sutil. Susurros que pueden filtrarse a través de grietas minúsculas. Deben estar atentos a señales de su manipulación, personas obsesionadas con la minería en lugares específicos, sueños recurrentes sobre plata y sangre, animales que evitan ciertas áreas sin razón aparente. Estaremos vigilantes, prometió Carmela. La forma de Citlali comenzó a desvanecerse, el ritual llegando a su fin natural. Una última cosa, dijo, su voz ya distante. Doña Soledad les envía su bendición desde el otro lado. Su espíritu ha encontrado paz. Con estas palabras, desapareció completamente, dejando tras de sí solo el aroma a copal y hierbas silvestres. Martín cerró suavemente el grimorio, sintiendo el pulso de poder que latía dentro de sus páginas, sincronizado ahora con su propio corazón. Carmela apoyó su cabeza en su hombro, contemplando las primeras estrellas que aparecían en el cielo nocturno. ¿Te arrepientes?, preguntó ella en voz baja. De haber entrado en esa mina, de haber encontrado el grimorio. Martín consideró la pregunta seriamente. Su vida había cambiado irrevocablemente. Nunca volvería a ser simplemente un arqueólogo, nunca experimentaría la normalidad que otros daban por sentada. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas manifestaciones extrañas que debían contener, nuevos conocimientos que a veces pesaban sobre su alma. Pero también había ganado algo invaluable, un propósito que trascendía lo mundano, una conexión con misterios antiguos que pocos llegaban a vislumbrar, y lo más importante, una compañera que compartía este camino extraordinario. No, respondió finalmente. No me arrepiento. Aunque a veces me pregunto si el grimorio nos encontró a nosotros y no al revés. Carmela sonrió. Citlali diría que no existen las coincidencias en la magia, solo destinos que se entrelazan. Desde el interior de la casa,
escucharon la voz de Xóchitl llamándolos. Era hora de la sesión nocturna con Montero, un ritual de sanación que lentamente, muy lentamente, estaba recuperando fragmentos de su alma dispersa. Mientras se levantaban para atender sus responsabilidades, Martín sintió una vez más la presencia del velo a su alrededor, esa barrera invisible que separaba mundos y realidades. Como guardián, ahora podía percibirla constantemente, un tejido vasto y complejo de energías que se extendía por toda la Tierra, más antiguo que cualquier civilización humana. Y en algún lugar profundo dentro de ese tejido, sellado por su sangre y voluntad, aguardaba pacientemente el devorador. Esperando, como había esperado durante milenios, por otra oportunidad, por otra grieta en el velo, por otro guardián que flaqueara. Pero esta noche, al menos, los mundos estaban en equilibrio. Esta noche, el grimorio de la bruja de Zacatecas descansaba seguro en manos de sus nuevos guardianes. Esta noche, la antigua magia que fluía por las venas de México continuaba su curso eterno, protegida por aquellos que habían aceptado ver más allá del velo, con todos los maravillosos y terribles conocimientos que esa visión conllevaba. Martín miró una última vez hacia las montañas donde se ocultaba la mina de La Llorona antes de entrar a la casa. Por un instante, habría jurado ver luces doradas danzando sobre las cumbres, como si Citlali y Doña Soledad les enviaran una señal de aprobación desde el otro lado. El grimorio en sus manos pulsó cálidamente, como un corazón que late al unísono con el suyo. La historia de la bruja de Zacatecas había terminado. La historia de los nuevos guardianes apenas comenzaba.